momento ya está llegando en que yo cara a cara veré a mi Creador, al Señor Jesús. Yo sabía en mi espíritu que el Señor iba a contestar mi petición. Aquella luz seguía y seguía, pero yo todavía no me atrevía a levantar mi rostro. Mas cuando se hizo fuerte, yo lentamente levanté mi rostro, y al abrir mis ojos, oh, al abrir mis ojos, en aquella silla, la cual había puesto solamente minutos anteriores, estaba el personaje más precioso que yo jamás haya podido ver. Estaba lo más hermoso, estaba la silueta más preciosa que yo jamás haya podido ver con mis ojos. Cuando vi aquel personaje, yo sabía que era el Señor Jesús. Las fuerzas se me fueron de todo mi cuerpo y al instante caí en el piso de nuevo. Pero de aquella persona salió también la losa. ¡Oh! Salió también la voz más preciosa y más dulce, más sublime que jamás haya escuchado, y me dijo: ten paz y levántate. En aquel mismo momento las fuerzas me llegaron otra vez y yo me levanté. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Mira, tienes que esperar en el Señor. No importa que haya pasado el tiempo, no importa que hayas estado orando por tu petición y el tiempo haya pasado y no hayas visto nada. El Señor te dice: sigue orando y confía en mí, porque yo he de hacer cosas grandes en tu vida. Oh, ¿qué es tu matrimonio? Pues sigue orando, porque el Señor ha de arreglar tu matrimonio. ¿Que son tus hijos que están en las drogas? Pues sigue orando, porque Dios tiene las soluciones para tu problema. Dale alabanza y gloria a ese Dios poderoso. Él vive. Yo me levanté. El Señor me dijo: apresúrate porque tengo cosas grandes que mostrarte. Yo le dije al Señor: bueno, Señor, déjame hacer esto. Yo no sé ni por qué le dije esto al Señor, pero le dije: déjame hacer esto. Yo me voy a acostar aquí en esta cama y pues tú me dices que me levante y yo me levanto. Yo realmente, hermano, ni sé por qué dije esto, pero salí corriendo, me acosté en la cama y el Señor me dijo: levántate. Pero cuando me levanté yo me sentí diferente. Me sentí como que más liviano, casi como una pluma. Cuando me miré en mi mano derecha, ya no tenía las ropas que tenía anteriormente, sino que veía como una manga blanca. Me miré el pecho y estaba vestido de una ropa blanca, y cuando miré hacia atrás empecé a ver como mi cuerpo estaba todavía acostado en aquel lugar. Oye, lo espiritual es real, ¿sabe? Después de la muerte no es como muchos dicen, que te vuelves en piedra o en burro o en perro o en animal. No. Después de la muerte, dice la Biblia en Hebreos, aleluya, claramente que está establecido para el hombre vivir una sola vez y después el juicio. Viviremos y moriremos una sola vez y después le daremos cuenta a nuestro Creador. De aquel lugar empezamos a salimos como un rayo. Yo ni siquiera podía ver a qué lugar íbamos. Llegamos a una ciudad, lo que parecía ser una ciudad hispana. Empezamos a caminar por una calle. El Señor no me especificó qué país habíamos llegado, pero aquella calle era bastante angosta. Yo seguía caminando detrás del Señor y el Señor me decía: sígueme. Y yo seguía ahí detrás del Señor. Al otro lado, al final de la calle, en una esquina, se encontraba un bar, y al frente del bar había un grupo de jóvenes. Nosotros nos acercamos, los jóvenes no nos podían ver, ni tampoco aquellos jóvenes podían ver las criaturas grotescas, siniestras, horribles que estaban alrededor de todos los jóvenes. Aquellos demonios tampoco podían ver que nosotros estábamos allí. De momento uno de los jóvenes se levantó y dijo: Manny, ¿dónde está Manny? Un joven dijo: ¿qué pasó? Aquel otro joven se le acercó y le dijo: Manny, ¿tú tienes fuego? Y le dijo: sí, seguro que sí. Sacó un yesquero de su bolsillo derecho. El otro joven sacó de su otro bolsillo algo que parecía un blon de marihuana. Y pues entre todos los jóvenes empezaron a drogarse con aquella marihuana, mientras aquellos demonios que estaban en aquel lugar empezaban a reírse y a burlarse de ellos. Ellos empezaron a reírse y a reírse mientras fumaban la marihuana. El Señor los miraba tristemente. De momento aquel joven llamado Manny se levantó y dijo: bueno, me tengo que ir para mi casa. Saludó a todos los jóvenes y aquel joven empezó a caminar por aquella calle angosta.
El Señor y yo le seguíamos. El joven empezó a cruzar las calles, a cruzar las esquinas y llegó a su casa. Pero coincidentemente al frente de su casa había un parque y en el parque había una cancha de pelota. Y al lado de la cancha de pelota había una cancha de básquetbol. En la cancha de básquetbol en aquella noche estaban dando una campaña, aleluya. Y habían unos que le dicen por ahí los evangélicos, los aleluya, que estaban haciendo alboroto en aquel lugar y glorificando el nombre del Señor. Yo veía ángeles en todo lugar. Ninguna persona nos podía ver a nosotros. Aquel joven pues le llamó la atención lo que el predicador estaba predicando, porque el predicador estaba predicando acerca del infierno. El joven se acercó a la campaña. El predicador dejó de predicar, terminó su sermón, empezó a orar. Y al terminar de orar hizo el llamado a las personas. Al ver a joven Manny que estaba a la distancia, aquel predicador le señaló y le dijo: joven, es necesario de que escapes del infierno. Y le decía: escapa del infierno, escapa del infierno. Hoy puede ser tu última noche. Jesús y yo estábamos cerca de aquel joven. El joven tenía dos demonios, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. Y yo con mis oídos empezaba a escuchar como los demonios empezaron a hablar con la misma voz de aquel joven y le decían: Manny, ese predicador está loco, eso es mentira, el infierno no es real, mira, esta gente te hacen pasar vergüenza adelante de las demás gente, tú tienes que irte, esto es mentira, toda esta gente está loca. Y yo escuchaba como los demonios le hablaban y le hablaban con su propia voz, con la voz de aquel joven. Y aquel joven pues decía: no, yo no creo en eso. Y aquel predicador le decía: el infierno es real y hoy puede ser tu última noche. Aquel joven decía: yo no creo en eso. Y aquel predicador insistía: escapa del infierno. Pero los demonios le dijeron: yo me voy. Y pues cuando los demonios dijeron eso, aquel joven pues se levantó y dijo: yo me voy. Dio la media vuelta y empezó a caminar hacia su casa. El Señor y yo empezamos a caminar detrás de él. Él entró en su casa. Salió de momento con unas llaves en su mano. Se montó en un RX-7 gris que tenía. Recuerdo aún el color. Salió chillando la goma. Cuando salió chillando goma, yo veía cómo él se perdía a la distancia. Y el Señor Jesús me miró y me dijo: levanta tu rostro y mira. Cuando yo miré, ya no estábamos allí al frente de aquella cancha. Estábamos en una autopista bastante grande. Estaba lloviendo, estaba como lloviznando, acabando de llover. De momento a la distancia, mientras venía el tráfico, yo veía el mismo RX-7 que había salido en un momento anterior con aquel joven llamado Manny conduciéndolo. De momento aquel joven empezó a acelerar más y más. Llegó como a 80 millas por hora mientras se acercábamos donde nosotros estábamos. Un Buick, recuerdo aún la marca, se le atravesó en la línea donde este joven iba manejando. Aquel joven quiso esquivar aquel carro y cuando lo esquivó empezó a voltearse y a dar vuelta en aquel pavimento, aquel carro. Yo veía todo como a cámara lenta y vi como a cámara lenta cuando el cuerpo de aquel joven empezó a salir por la puerta del pasajero, por el cristal, rompiéndolo todo y cayendo solamente como a 2 metros donde estábamos el Señor y yo parados en el espíritu. Aquel cuerpo cayó con un gran impacto. Su cuerpo estaba desfigurado, estaba sangrando por todas partes, pero para mi sorpresa, de dentro de aquel cuerpo salió una persona igual a aquel Manny que había pasado hace un momento atrás. Aquel joven se levantó. En su rostro había un rostro de que no sabía ni siquiera dónde se encontraba. Empezó a mirar para todas partes, no podía creer lo que le había pasado. Miró su cuerpo, no entendía. Mas de momento los 2 demonios que hace un momento atrás estaban a su lado diciéndole que el infierno no existía. Cada uno de los demonios, uno le agarró por la mano derecha, otro le agarró por la mano izquierda. Y yo escuché cuando dijeron: Manny, te estábamos esperando. Te estábamos esperando. De la tierra salía un gran túnel, algo como un embudo que daba vueltas. Los demonios empezaron a volar y llevaron a aquel joven a este túnel. El Señor y yo llegamos a este túnel también y empezamos a caminar. En este túnel, todo este túnel era como pegajoso, había un gran mal olor, era oscuro.
Habían muchos gritos como al final de aquel túnel, pero de aquel túnel salían muchas manos y manos por todas partes, y salían manos y manos. De momento los demonios entregaron el cuerpo espiritual de aquel joven a las manos, y las manos empezaron a torturar a aquel joven. Aquel joven empezó a gritar, no sabía qué hacer, y las manos empezaron a pasar a aquel joven de una mano a otra, de una mano a otra y de una mano a otra, hasta que llegaron al final. El Señor y yo empezamos a caminar hasta el final. Al final había una gran puerta como de acero, totalmente negra. A su mano derecha había un demonio gigantesco, como de 5 metros de altura. Estaba totalmente negro, fuerte, desnudo. Tenía como escamas en su cuerpo. Cuando vio a aquel joven, empezó a reírse. A su mano derecha tenía una lanza. Sin piedad, aquella lanza la incrustó en el estómago de aquel joven. Aquel joven no sangró. Aquel joven no se le hizo una gran herida. Solamente aquel joven gritaba y gritaba por el dolor de aquella lanza. Sin piedad, aquel demonio arrebató al joven de las manos que le tenían, levantó al joven hacia arriba, abrió la puerta de aquel gran infierno y echó el cuerpo espiritual de aquel joven en el infierno. Amado amigo que estás aquí en esta noche, el infierno es real. Dios te dice: escapa del infierno. Yo tengo la solución para ti. Tal vez hayas buscado la solución en la iglesia o en alguna religión. Bueno, pues déjame decirte que la iglesia no tiene la solución para ti, ni la religión tiene la solución para ti. Solamente Cristo Jesús tiene la solución para ti. Ven a Cristo y escapa del infierno. Escapa del infierno. Aquella puerta quedó abierta. Los demonios no nos podían ver. Nosotros pasamos adentro del infierno. Cuando pasamos, había un gran lobby, algo que parecía un lobby inmenso. Yo no veía el final. Estaba oscuro. Aquel joven estaba llorando y gritando y decía: no, esto no me puede estar pasando a mí. No, esto es un sueño, esto es un sueño. Pero desgraciadamente no era un sueño. No era un sueño. El Señor Jesús lo miraba tristemente. De momento, desde la oscuridad, unos ojos como que se abrían y miraban a aquel joven. El joven no lo podía ver. Aquellos ojos se abalanzaron donde estaba el joven caminando. Eran 6 demonios. Los demonios no tenían ninguna forma. Los pies eran igual que las manos, y las manos eran igual que su cuerpo, y su cuerpo era igual que la cabeza. Salieron volando por el aire. En su mano derecha tenían algo parecido a un garfio. Enterraron los garfios en el cuerpo de aquel joven, en el alma del joven. El joven empezó a gritar, y mientras enterraban aquellas cosas afiladas, los demonios vimos aquellos demonios, mientras aquel joven gritaba y decía: esto no me puede estar pasando, esto no me puede estar pasando. Llegaron a otro lugar. Este lugar era inmenso, y era inmenso por todos lados. Pero en este lugar había muchas almas. Todos estaban vestidos de negros, con ropas andrajosas, rotas. Muchas personas gritando. De momento, los demonios estaban al lado de toda aquella multitud. Millones de personas estaban como esperando a alguien. Todos estaban como expectativa. Al final, en el techo, a lo más alto de aquella gran caverna que no tenía final, un personaje se apareció. Cuando aquel personaje se apareció, empezó a reírse y a reírse, mirando toda la multitud. Y en aquel momento empezó a echarle maldiciones a la multitud y maldiciones a la multitud. Y yo, con mis propios ojos espirituales, empecé a ver como desde aquel suelo rocoso subían algo que parecían unas cadenas negras que ataban a las personas desde las piernas hasta lo más arriba. Desde aquel mismo piso empezaron a salir unos gusanos como de este tamaño, que llenaron todo aquel piso y se le entraban a las personas por las plantas de los pies. Las personas trataban de saltar, trataban de correr, pero no había forma de escaparse de aquellos gusanos. Los gusanos se le metieron por todo su cuerpo, y mientras aquel personaje desde lo más alto maldecía a la multitud, sus cuerpos empezaron a ponerse negro
y negro y negro, y su carne empezó a podrirse, y un olor, un gran mal olor llenó a todo aquel lugar. Desde aquel mismo momento, todas aquellas personas fueron designadas a diferentes calabozos, y de los calabozos iban a ser echados en los diferentes tormentos del infierno. El infierno es real, querido amigo. El Señor Jesús nos enseña en diferentes lugares que el infierno es un lugar de tormento, donde la llama no puede apagarse jamás, ni los gusanos nunca mueren, sino que el alma está en eterno sufrimiento por los siglos de los siglos. Este mundo, esta vida donde estamos viviendo, es solamente un periodo de tiempo, un corto periodo de tiempo. No vale la pena tener los disfrutes del mundo, porque déjame decirte que si el disfrute del mundo es beber y emborracharse, y que al otro día pues amanezca con un gran dolor de cabeza y todo rezagado, y pues la familia en problema y la esposa en problema y todo el mundo en problema, pues entonces yo no quiero disfrutar de esa forma. Si el mundo lo que te ofrece en el disfrute es la droga para que destruya toda tu vida y toda tu familia, pues yo no quiero disfrutar de esa forma. Yo quiero disfrutar con el Señor Jesús, porque yo sé que el Señor Jesús tiene cosas grandes para mí, y yo sé que Él está conmigo. Dale un fuerte aplauso a ese Dios poderoso. ¡Hey! Ay, 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 yo siento la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. ¡Hey! Ay, ay. Oh. Escapa del infierno. Dios está en este lugar. Tal vez no puedas escucharlo con tus oídos carnales, tal vez no puedas verlo con tus ojos carnales, tal vez ni siquiera puedas sentirlo, pero déjame asegurarte que Dios mismo está en este lugar. Él quiere salvar tu vida. Él murió en la cruz del Calvario y derramó tu sangre, derramó su sangre para la remisión tuya, y te dice: yo soy la vía. En este día escapa del infierno. En el infierno vi toda clase de horrores. Hollywood y todas las empresas cinematográficas por los años, mediante los años han pasado, han tratado de copiar los horrores del infierno, pero en ninguna película de horror que yo haya visto jamás, ni siquiera se acercan en la mínima expresión a lo que verdaderamente el infierno es. Así que, querido hermano, si hace tiempo no estás sintiendo la presencia del Señor como la debes de sentir, algo está pasando. Amigo, si no has aceptado al Señor, esta es la noche, porque Dios nos dice: escapa del infierno.